You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Mirando al Mar, el podcast oficial de Steer Training Center. En esta ocasión hablamos con María Dixon, una mujer que ha dedicado su vida al sector marítimo y como experta hoy cuenta en este podcast cómo está el sector. Pero sobre todo recuerda lo importante que es la figura del agente de mar. Y todo en Mirando al Mar. María Dixon, ella es directora general de ISM Shipping Solutions y experta en el sector marítimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y también para nosotros es un placer hablar con María Dixon, que está en este podcast que se llama Mirando al Mar, porque vamos a hablar en profundidad de cómo está el sector marítimo. Y como experta, ¿cómo cree que se encuentra en la actualidad este sector, el sector marítimo? El sector marítimo, mira, siempre se dice que vamos para adelante como los de Alicante. El sector marítimo siempre tiene sus bajas y sus más y sus menos, pero en la actualidad han bajado los fletes. Hace unos meses se encontraban unos fletes donde un contenedor de Asia, por ejemplo, de Asia a Panamá costaba $1,200 y de repente se subió a $10,000, $12,000, $20,000. Entonces, eso era malas noticias para los consumidores, pero eran noticias excelentes para los armadores, que los armadores realmente uno dice, bueno, tiene un barco ya como el que tiene un negocio, pero la mayoría de los buques que están en el agua están hipotecados y más de una vez. Y esas hipotecas hay que pagarlas. Entonces, el sector marítimo se encuentra no sé qué decirte, se encuentra ahora mismo hay un gran movimiento para poder cumplir con lo que la IMO solicita sobre la baja del CO2, sobre la baja de los greenhouse, de los gases de invernadero. Entonces, esto es algo que están continuamente los armadores tratando de adivinar y de probar cuál va a ser el elemento o cuál va a ser el bunker, cuál va a ser el bunker futuro, qué van a usar. Ahora mismo están usando diésel marino, diésel sucio. Ahora están haciendo pruebas con amoníaco y con otra serie de combustibles. Entonces, la gente tiene miedo a pedir barcos porque no saben que es como es igual que el que tiene un coche. El coche, le vas a echar gasolina, diésel o eléctrico. Pues en esta misma confusión se encuentran los armadores. Pero un coche, es una inversión grande que puede costarte de 70,000 euros hasta 20,000. Pero cuando hablamos de un buque estamos hablando de millones y cientos de millones a veces. Entonces, ese es el problema que nos encontramos ahora mismo, que hay mucha
está inestable. Los fletes suben, bajan, el problema con las guerras, el problema con el gas. Tenemos buenas noticias de que van a quitar el corredor del gran riesgo de Somalia, entonces ya como que la piratería ha bajado y abre nuevas rutas, pero no estamos navegando en unas aguas calmadas. Claro, porque solo la incertidumbre de tener que hacer una inversión millonaria y no saber si ese buque, ese barco que se ha comprado va a estar, digamos, dentro de los parámetros que se van a exigir, ¿no? Por sostenibilidad, eso ya es una inversión peligrosa. Claro, porque la OMI se ha comprometido en bajar los niveles de polución de las naves. Aunque siempre se lee de que, las naves, los buques, pues son tienen una polución muy grande, pero si tú la comparas con la aviación y tú la comparas en economías de escala con la aviación, con los coches, el sector que más produce, que más transporta y que menos ensucia, dijéramos así, es el sector marítimo. Sí, en una comparativa hay una gran diferencia. Sin embargo, parece que ha habido un cambio de tendencia desde marzo de 2020 con la llegada de la pandemia, ¿no? María Dixon lo ha vivido en primera persona y ¿en qué ha consistido ese cambio de tendencia que ha observado? Sobre todo, digamos, en el factor del personal. Sí, de la gente de mar. Todos recordarán, o muchos no quieren ni recordar, el fatídico 23 de marzo del 2020, cuando todos los aeropuertos y las fronteras del mundo cerraron. Para el que no tiene idea cómo funcionan la gente de mar, los marinos y las mujeres y hombres, porque son mujeres y hombres, normalmente te dan un trabajo y según la Convención Marítima, el máximo que tú puedes estar en un buque son 11 meses trabajando y el último mes de vacaciones, más otros meses más. Hay compañías que te dan 3 meses de vacaciones, 3 meses de trabajo, 3 meses de vacaciones y te mandan a casa y te repatrian durante esos meses que tú estás de vacaciones. Entonces, hay otros que son 6 meses on y 6 meses off. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que mucha gente se encontró el 23 de marzo de 2020 con la pandemia, se encontró que mucha gente estaba a bordo de los barcos y mucha gente estaba en su casa y ya les tocaba bajarse, porque eso no es de que el 11 de noviembre todo el mundo se baja, el 10 de marzo todo el mundo sube. No, eso es según te dan los meses, puede ser en cualquier mes, cualquier día. Hombre, si te toca bajar y que un 23 y el barco no llega a puerto, sino hasta el día 4, pues esperas 2 semanas más hasta que llegas al próximo puerto y al link, porque si vas a un puerto donde no hay aeropuerto que vaya a tu ciudad, pues entonces vas al otro. O sea, tú sabes, son compromisos que hay que hacer los de logística y distribución. Entonces se encontró que la gente que estaba a bordo no podía ir para ningún lado porque no podían bajarse. Y la gente que estaba en su casa no podía ir para atrás. Porque si tú necesitabas una visa, todas las embajadas estaban cerradas. No podías conseguir visa. Los aeropuertos estaban cerrados. No había vuelos. No podías salir para ningún lado. Entonces, así como estábamos todos en casa, cerrados, trabajando desde casa el que podía, pero sin poder salir, así estaban los del barco. Eso fue una situación insostenible y claro, la gente que le tocaba bajar no podían bajar, entonces, pero tenían por ley que bajar, porque para eso está la convención. Entonces, los estados bandera expidieron unas extensiones para que esos marinos se pudieran quedar a bordo. Teníamos el problema de que no podían estar más de 11 meses y si no les da esas extensiones, entonces el seguro se volvía nulo, las naves no estarían aseguradas. O sea, eso fue un caos terrible. Fue caótico. En ese instante, a todo esto, dificultad para llegar a los puertos. Yo tuve un problema de que a un capitán lo mataron en un puerto, subió alguien en el barco y lo mataron y teníamos al hombre muerto en la morgue y no había forma de mandarlo para su casa y la policía y todo entró. Es más,
al entrar la policía y le dijeron que tenían que todo el mundo entrar, hacerse la prueba de que no tenían COVID, entró la policía y les dio COVID a los tripulantes que venían, se supone, en un barco sin COVID. Claro. Entonces había otro que se murió, otro pobre capitán que se murió de un ataque al corazón y no había manera de mandarlo para su casa. Haití dijo que sí, que lo aceptaba. Estuvieron como una semana en aguas fuera de Haití y Haití no lo dejó entrar y cargaban ese pobre muerto. Panamá fue el único que lo ayudó a mandarlo, a repatriarlo. Pero entonces, ¿cómo lo repatriaban? Si no había avión, iba para la India. Entonces, meter a un hombre en un vuelo privado costaba como $60,000. O sea, estamos hablando como 70 y pico mil euros. O sea, fueron situaciones críticas, pero la gente de mar, la gente que trabaja en la industria marítima, siempre resolvemos de una forma u otra. Una de las, digamos, consecuencias de todo esto fue observar el por qué los trabajadores o la gente de mar no tienen ese reconocimiento de trabajadores clave como pueden tener enfermeros o policías, ¿no? Que a ellos sí se les reconocía que eran esenciales, pero a los trabajadores de mar no. Tienes toda la razón. La Organización Marítima Internacional abogó para que todos los países nombraran a los marinos, a la gente de mar, la nombraran indispensables, la nombraran key workers. Muy pocos países lo hicieron. Eso salió como marzo o abril, y el único que lo hizo en el 2020 fue Panamá en mayo, creo. Y después de ahí, de ahí una lista de 100 y pico de países, solamente creo que 40 lo hicieron. Ese es el problema. Y el problema es que se juntaban en el gabinete de todos los países, los presidentes y toda esta gente, y juntaban al ministro de salud y juntaban al ministro el otro y al otro, pero no llamaban al que estaba a cargo de los puertos y no llamaban al que estaba a cargo de los barcos. Entonces tú veías que era el ministro de salud el que decidía lo que se iba a hacer y lo que no iba a hacer, y no tomaba en consideración la logística y la industria marítima, porque como no sabían, y ellos no tienen por qué saber, pero no sabían. Entonces, esto es una lección que la gente, que los países, que los protocolos deberían de entender y aprender. Claro. Que en un momento grave, la industria logística, la industria marítima es clave. Si ustedes hubieran puesto a alguien del registro ahí en uno de esos gabinetes y hubieran dicho, bueno, yo tengo tantos puertos, yo tengo tantos barcos, los barcos pueden entrar, yo estoy supliendo los barcos, pero yo necesito una línea verde, una luz verde para poder bajar y subir a marineros y poder hacer vuelos charter, y todo eso se hubiera arreglado. Pero no, realmente la única, de todo lo que yo he leído, la única que se portó a la altura fue Panamá. Panamá llegó un momento que había un barco crucero lleno de gente y ya había ciertos casos de COVID, y desde Brasil bajó hasta la Patagonia y subió, y ningún país le dio cobijo, le dio refugio, le dio nada. Los únicos que le dieron refugio fue Panamá. Permitieron que viniera otro crucero de la misma compañía con comida y con agua y con medicinas y con todo. Hubo un transbordo. Se llevaron a los que estaban malos, o se dejaron a los que estaban buenos, algo de eso hicieron, y entonces pasaron los dos barcos por el canal. Imagínate tú, tuvieron que pedir a los pilotos panameños, de los prácticos del canal, tuvieron que pedir voluntarios que tenían que hacerse la prueba, subir, pasar el canal y bajar. Y estos fueron dos barcos, creo que eran de unas compañías holandesas, fueron el Van Damme y otro, no recuerdo, pero sí hay en el YouTube y hay en todos lados cómo se hicieron, cómo bajó la gente, cómo subió la gente, el director de Marina Mercante, el administrador, el director de la gente de mar, todos ahí en lanchas viendo cómo todo se hacía. Nadie lo hizo. ¿Me explico? Sí. Después Panamá fue el único país que hizo que todos los cruceros que venían, porque ese fue un problema, mucha gente se suicidó. Ese fue un problema que venía de que
venían los cruceros, entonces lo que hicieron fue consolidarlos y ellos hicieron los que venían del Pacífico pasarlos al Atlántico y entonces a través de autobuses y de todo, también Panamá asistió y pasaron a los tripulantes, los llevaron a otros barcos que se los llevaron cerca de sus países y cuando pudieron y abrieron las fronteras, creo que fue Filipinas, Tailandia y Malasia, pudieron desembarcar. Pero hay gente que estaban en los cruceros mirando las costas de Filipinas, no podían bajarse, no podían hablar con sus familias, no sabían qué pasaba y muchos se suicidaron. O sea que la historia. De ahí es que empieza mi activismo en pro de la gente de mar. Y es donde yo saco el eslogan de no seafarers, no shipping, no shopping. Que significa sin gente de mar no hay industria marítima, ni buques, ni hay compras. Y de hecho lo vimos sobre todo aquí en Inglaterra, que somos una isla. Aquí es el tomate que viene en lata de Italia, el jamón y el aceite que viene de España, el vino que viene de Grecia, todo. Y si no había forma de cruzar, ¿cómo nos traían todo? Y a todo esto se le suma también el añadido de algo que está pasando con los cadetes, ¿no? Si no me equivoco, porque terminan de estudiar con toda la ilusión del mundo, intentan trabajar, pero lo que se encuentran son puertas cerradas. ¿De qué manera y de manera sintetizada también se puede explicar esto que está ocurriendo? ¿Cómo no? En base a la crisis que hemos tenido la suerte, sobre todo en la plataforma social de LinkedIn, de escuchar. Desde marzo del 2020 hubo un grupo que como que simpatizamos y nos fuimos uniendo y somos amigos en la distancia. Y entonces pudimos de primera mano escuchar y leer todas las súplicas tanto de los gente de mar que estaba a bordo, de los que estaban en casa. Y entonces de repente recibo un día un mensaje de un chico que me dice, señora, dice, yo llevo 2 años que me he graduado. Debo la plata, debo el dinero de mis estudios porque lo hice con un préstamo que me cobra intereses. Mi madre está enferma. Mi familia está mal, necesita mi ayuda y no tengo trabajo. Cuando voy a las agencias navieras, a las agencias de crew, de tripulación, a las empleadoras, quieren que les pague y que les dé y que tenga experiencia. Y yo no tengo experiencia porque estoy salido de la escuela. El hombre me dice, estoy mal, estoy que a veces pienso que no vale ni la pena vivir, me dice el hombre. El hombre me rompió el corazón con su carta, una carta muy amable, se veía que era un inglés pues de estudiante, y entonces yo empecé a decir a la gente, oiga, este muchacho hay que buscarlo, ¿cómo hacemos? Bueno, entre todos logramos que el chico le hicieran una entrevista y se fuera para su barco, y se fue para su barco, se subió en Dubái. Hace poco nos mandó una carta, nos mandó un mensaje en el LinkedIn donde nos escribía agradeciéndonos que ya llevaba más de 1 año trabajando. Así que como verás, esta gente es muy agradecida. El continente, el subcontinente de India es tan grande y hay gente todavía en esos pueblos y esas aldeas que yo creo que a lo mejor no hay ni electricidad, algo como bastante rudimentario y gente muy pobre. Entonces ellos el escuchar, el ser marinos, el ser gente de mar, el salir del pueblo, el salir a ver mundo, eso es algo que les atrae y los hace querer superar. Y de hecho por eso es que son muy buenos marinos y la gente de tradición y la gente los busca, los armadores gustan tener marinos, gente de mar, oficiales y marineros de la India y del continente asiático realmente. El caso es que después de esta carta hemos estado recibiendo continuamente cartas y mensajes de chicos que están buscando trabajo con ese problema. Y el problema es que cuando ellos se gradúan, tienen el problema de la deuda, pero tienen el problema de que hay muchos
escuelas que tienen pactos con estas empleadores ilegales. Claro. Que se quieren aprovechar de ellos, y entonces por eso es que no les consiguen trabajo si no pagan, y no pueden pagar porque no tienen dinero. Sí, sí. Entonces estamos continuamente luchando. Yo trabajo con una charity, con una caridad en India, y además de eso hay otra muy grande que trabaja mucho y es muy actual, y trabajamos muy de cerca, donde tratamos de que el que sea ilegal, la escuela o la agencia de empleo que sea ilegal, se cierra, se le manda a decir al gobierno para que venga a cerrarla, y tratar de emplear y de ayudar a los cadetes. Te iba a preguntar, María, porque claro, en Canarias hay la escuela, ¿no?, que organiza este podcast del grupo STEER, Street Training Center, llevan décadas formando a futuros profesionales, y ante situaciones como esta, ¿cuál es la recomendación que haces para que ellos puedan conseguir un trabajo? ¿Seguir insistiendo? Ellos tienen, ellos... Y depende de qué escuela vienen. Por supuesto que la escuela del grupo STEER no es impecable, tiene mucha reputación, es bien reconocida y bien aceptada por el mundo, entonces nadie lo pensaría dos veces. Pero el que viene de escuelas dudosas, el que cae en manos de agentes dudosos, y depende de qué nacionalidad también, lo mejor es tratar de hablar con estas charities. Tenemos un problema de acomodación con la Convención del Trabajo Marítimo, de la cual te hablé, que dice que solo pueden estar 11 meses. También vino otras regulaciones, y como por ejemplo, si tú antes podías tener en un camarote grande a 2 personas compartiendo ese camarote, ahora solo puede haber una. Al haber solo una, quiere decir que si tú llevabas 25 personas y tú tenías algo así como 20 camarotes o 25 camarotes, entonces ya cada uno tiene su cuarto, y entonces ¿dónde metes al cadete? Claro. Y el cadete no, porque lo has tenido que sacar, y entonces el cadete lo tienes que poner a compartir, no te lo deja la ley. Imagínate que cuando tuvimos un problema, volviendo atrás al año de la pandemia, que había una tripulación entera en Panamá que se había bajado y iba para Chile, y otro barco que iba para Chile se lo podía llevar, pero no tenía camarote, y estaba dispuesto a ayudarlo, pero no tenía camarote, y por las leyes del Maritime Convention no pudieron decir, bueno, vamos a ponerle camas de campaña y que duerman en el salón. O sea, es una emergencia, como cuando hay guerra y en las iglesias ponen los hospitales, ¿me explico? Bueno, no se pudieron, y no pudieron irse, y tuvieron que irse en un remolcador. Yo no entiendo. O sea, hacen las leyes para el instante, pero nadie se imaginaba que iba a haber una pandemia. Ahora me imagino que ya están pasando cosas, y una serie de regulaciones que tienen que cambiar. Efectivamente, sí, ya todo, ya una vez que ya se ha vivido la mala experiencia, seguramente nos invita a aprender y a reflexionar de cara al futuro. Pero ante este panorama, ¿hay alguna buena noticia en el sector marítimo que también veas y que esté muy cercana? Bueno, he sabido recientemente que tú sabes que hay mucho énfasis con las naves autónomas. Y he sabido recientemente que hubo un buque que llevaba gas natural licuado, y que pasó las esclusas de Panamá con toda su tripulación, y al pasar las esclusas, la tripulación dijéramos entre comillas, se ocultó, y el barco tomó solito su rumbo, y iba teledirigido, y el barco, el buque llevan como un equipo especial que dictó la ruta a seguir, dictó cómo evitar colisión con 100 buques, y ni pasarlos tú sabes, de allá va un buque acá abajo. O sea, que las buenas noticias, buenas noticias depende para quién también, es que estamos haciendo muchos avances en cuanto a los buques
sin tripulación. Ya hay más de 1.000 buques que están en pruebas para hacerlo. Esto no va a ser, tú sabes, llegar y besar el santo, pero sí hay posibilidades para, porque tenemos un shortage, ¿cómo se dice shortage en español? Tenemos una necesidad Sí. de marinos, no es suficiente, la gente está como loca buscando marinos y buscando oficiales y todo, y no los encuentran. Una de las cosas sí que he visto es que las necesidades están en Europa, y Europa tiene muchos problemas con las cuestiones de la visa, de quién puede y no puede trabajar en barcos de banderas europeas, ¿no? Entonces, pero esa es una cosa, ¿no? Que estamos avanzando. Imagínate tú si tú tienes que llevar un barco de esos por los Árticos o por algo para que no llevar la tripulación, no tener la tripulación en riesgo. Siempre van a revisar el convenio CW, que es el convenio del estándar del training y de las guardias y de las certificaciones, y están tratando de ver cómo se simplifica con el FAL, cómo es la facilitación, Sí. para que haya una ventanilla única y que no haya tantos papeles, tanto papeleo. Claro. Al mismo tiempo, en la OMI se están discutiendo muchos temas continuamente, pero el énfasis y la importancia es en rebajar las emisiones de los buques. Y eso quizás sean las buenas noticias de que vamos hacia una navegación más verde. Más verde, más sostenible y que ayude al planeta. Bueno, adentrándonos en un terreno un poquito más personal, ¿cómo llega María Dixon al sector marítimo? Ay, ni me acuerdes, que hace muchos años. Yo estaba recién casada, estaba en Londres, mi esposo es inglés, estaba recién casada, y el cónsul de Panamá, a través de unos amigos, me contactó y me entrevistó. Y entonces yo le dije sí, pero eso es antes de casarme. Yo le dije sí, pero yo me caso en 15 días, yo no puedo empezar de que ahora. Entonces, bueno, yo me fui, me casé, me fui de luna de miel. Cuando regreso, digo, bueno, voy a ver si tengo trabajo o no. Y entonces llamo y le digo, mire, digo, yo estoy abajo en la puerta, pero la puerta está cerrada. Dice, ¿cómo va a ser si yo la dejé abierta? Ya voy. Entonces cuando va, dice, oye, pero tú, ¿dónde has estado? ¿Dónde te has metido? Te he estado buscando. Y él subía las escaleras, yo venía detrás de él subiendo las escaleras, y el hombre me estaba formando este escándalo y regañando, y me dice, así que bueno, esa es tu silla. Y así empecé a trabajar en el consulado de Panamá. Esa es tu silla. Y entonces empecé como secretaria, pero tuve muy buenos jefes, he tenido muy buenos cónsules que me han enseñado mucho, que creyeron en mí. Imagínate, yo ahora tengo nacionalidad británica, pero yo soy nacida en Madrid, criada en Venezuela. Entonces yo tenía nacionalidad española, y jamás hubo una mala palabra porque yo era extranjera. No. Ellos me han adoptado, y yo he adoptado a Panamá como mi país, como mi patria, y ellos me adoptaron como una hija. Es más, de hecho, después de más de 40 años todavía sigo, ella es la madrina de mi hija. Después de 40 años sigo al habla con todos mis jefes. Yo tuve 13 cónsules y como 10 vicecónsules, y no tuve ningún problema hasta el año 98, que dejé el consulado. Y entonces, estando en casa, me llama un cliente y me dice que necesitaba una ayuda y que necesitaba que por favor le ayudara con esto. Y entonces le ayudé, y entonces me vuelve a llamar y dice, mira, ¿por qué tú no abres una oficina? Yo voy a ser tu primer cliente, y dedícate a esto, a ayudarnos, porque toda la gente a la que tú ayudabas, después que te has ido, no tienen esa ayuda. Entonces,
abrí mi empresa, que es una empresa familiar, es chica, trabajo desde casa, tengo clientes desde, bueno, yo la empresa la abro en el 1998 y todavía tengo mis clientes desde el primer día y tengo nuevos clientes. No suelo publicar o comprar publicidad porque todos mis clientes son de boca, vienen recomendados por fulano, mengano o porque me conocen. Entonces, gracias a Dios he tenido mucha suerte, mucho entrenamiento, muchas noches duras, muchos sábados, domingos, muchos todo, que no me duele porque mi profesión la vivo. Claro. Y he tenido mucha suerte, la verdad. Panamá se lo debo todo, me ha ayudado mucho y quizás la mejor recompensa que he tenido fue que en el año 2019 crearon un galardón para en inglés se llama, es el Panama Maritime Lifetime Achievement Award, que es el award que le dan a una persona que se ha consagrado su vida para el sector marítimo de Panamá y fue el primer año y me lo dieron a mí. Qué bonito. Y de forma que todo el mundo estuvo de acuerdo de que tenía que ganármelo, de unanimidad completa. Entonces eso ha sido la mejor recompensa que he tenido, que es el reconocimiento de mis compañeros, de muchachos, de cadetes. Yo he hecho mucho mentoring a mucha juventud y todos los estudiantes que estaban aquí en Londres y que venía una Navidad y que no tenían papá, mamá ni casa para donde ir, acá venían y acá en mi casa aterrizaban y siempre decían que este era el Hotel Panamá. Entonces, tú sabes, es la mejor recompensa que podemos tener mi familia y yo en cuanto a cómo queremos a Panamá y cómo Panamá nos quiere. Sin duda. Bueno, para ir terminando y de manera muy, muy breve también, si María Dixon pudiera cambiar 3 cosas del sector marítimo, ¿cuáles serían? Ay, la corrupción, el juega vivo y el tratamiento a los marinos, a los seafarers. ¿Y el juega vivo qué es? Porque a lo mejor en España no se acaba de entender el término. El juega vivo es el alagartarse, el que tú sabes que eso cuesta 5, pero como este hombre viene y este es un barco nuevo y no tiene idea, le voy a cobrar 10. Vale. Vale. ¿Cómo se dice eso? Hombre, picaresca a lo mejor, bueno, mala fe también. O sea, exacto, no, pero eso se llama el juega vivo, que juegan de vivos. Sí, el juega vivo, no, tú ves el juega vivo que tú dices, pero ¿cómo ha podido pasar esto o lo otro? Es imposible. Entonces, eso es lo que yo haría, la corrupción, hay mucha corrupción a todos los niveles, en todos los lugares. De abajo para arriba, desde Sorbello, puertos, todo. Es algo que se debería de eliminar. Claro. Si eso se eliminara y se eliminaba el juega vivo y tuvieran los ciferes mejor tratamiento, yo creo que estaríamos en el cielo con San Pedro. Mucho mejor, sin duda. Bueno, y si tuviera que recordar la figura de alguien del sector que no ha obtenido el suficiente reconocimiento, ¿de quién se acordaría? De tanta gente. Yo, sí, ok. Así como tenemos la tumba del soldado desconocido, la tumba del marino desconocido. Tengo que decir que cuando digo marino y marina, porque son hombres y mujeres. Pero la gente no tiene ni idea de la gente que se pierde a bordo, de los terribles accidentes que hay a bordo donde hay pérdidas de vida, de los suicidios. La gente no tiene idea de los sacrificios que tiene un marino, un seafarer, un agente de mar que no ven a su familia, que no ven a sus padres, que pierden todo porque tengamos el último iPhone o tengamos los últimos zapatos de moda. La gente no entiende
no sabe, viven como tú dices, de espalda al mar. Los marinos, el seafarer es invisible. Y ese es el personaje que no se le ha dado el respeto, el reconocimiento y la admiración que necesitan, que llevan, que hay que darle. Esa sería el soldado desconocido. Aquí sería el seafarer desconocido. El seafarer es algo que la gente tiene que entender, que es, dijéramos, que el cordón umbilical entre lo que nosotros tenemos y compramos y nuestra vida. Él es el que nos une y el que nos trae todo. Y sin él ni hay barcos, ni hay compras, ni hay Amazon, ni hay nadie. Porque él es el que lo hace. Igual que no solo trae cosas, el llenar el tanque del coche o el tomar, incluso el tomar vino, todo, es todo. Los marinos son todos. Sí, sin duda es el mejor reconocimiento, ¿verdad? Tener por lo menos ese lugar y ese sitio de culto, ¿no? Donde puedan ser reconocidos. Bueno, siempre terminamos este podcast de Mirando al Mar de Steer Training Center justo con la misma pregunta a todos los invitados y a todas las invitadas. Y esa pregunta es, ¿qué ve María Dixon cuando mira al mar? Ay, cuando yo miro al mar, varias cosas. Miro si hay barcos, hay plata. Eso está el barco ahí, eso es plata. Eso es el barco que se mueve, el comercio, todo. Si no hay nada y es un mar limpio, miro el futuro. Y si hay mucho sol y así olas y es una playa, miro mi pasado cuando era niña y me llevaban a la playa. El mar es algo que me da mucha nostalgia y es algo que me da mucho respeto, pero es el mar el que nos da el comercio, el que nos da el trade, el que nos ha brindado el pasado y el que nos va a traer el futuro. Pues sin duda es el mejor resumen, pasado, presente, futuro, negocio y también ocio, el que ha hecho María Dixon, directora general de ISM Shipping Solutions y experta en el sector marítimo. Y yo estoy encantado de que hayas compartido esos conocimientos con nosotros y con este podcast de Mirando al Mar, que la verdad que estoy seguro de que va a servir para que muchas personas también sepan ese otro lado que poco se conoce de aquellos que trabajan en el día a día del mar. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Termina este podcast, pero antes de acabar te recuerdo que si quieres saber más sobre seguridad, formación y ofertas de empleo en el mar, o sobre un campo de gran expansión como es el de las energías renovables, puedes visitar la página web de Grupo Steer, steer.es, o enviar un correo a info@steer.es. Hasta un próximo capítulo de Mirando al Mar. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.